Capítulo 42. Al amanecer del día en que el jefe de los Kombu Manes había ordenado se diera principio a las pomposas fiestas que se hacían en celebración del depósito de Sinar, Nai y el misionero bajaron sigilosamente a la ribera de Gambia y buscando allí el sitio más recóndito, el misionero se detuvo y les habló así: el Dios que os he hecho mar, el Dios que adoráis vuestros hijos, no desdeña por templo los pabellones de palmeras que nos ocultan, y en este instante os está viendo. Pidámosle que os bendiga. Adelantándose con ellos a la orilla, dijo lentamente y con voz solemne una oración de los amantes. Repitieron arrodillados a uno y otro lado del sacerdote. Enseguida derramó agua sobre las cabezas pronunciando las palabras del bautismo. El ministro permaneció orando solo algún espacio y acercándose de nuevo a Nai y a Sinar les hizo enlazarse las manos, y antes de bendecírselas dijo a uno y otro palabras que Nai no olvidó jamás. Era ya la última noche. Los nobles de la tribu pasaban en casa de Magmaú en danzas y festines. Hermosas mujeres lo rodeaban, y ellas y ellos ostentaban sus más bellas joyas y vestidos. Magmaú, por su gigantesca estatura y lujoso traje que llevaba, se distinguía en medio de los guerreros, así como Nai había humillado durante 6 días con sus galas y encantos a las más bellas esposas y esclavas de los Kombu Manés. Hachones de resinas aromáticas sosteniendo por cráneos perforados de cambes, muertos en los combates por Magmaú, iluminaban los espacios aposentos. Si por momentos cesaban las músicas marciales, eran reemplazadas por la blanda y voluptuosa de las liras. Los convidados apuraban con exceso caros y enervantes licores, y todo había ido riéndose lentamente al sueño. Sinar, huyendo de la algazara de la fiesta, descansaba en un lecho de sus habitaciones, mientras Nai le refrescaba la frente con un abanico de plumas perfumadas. De improviso se oyeron en el bosque vecino algunas detonaciones de fusiles, seguidas de otras y otras, que se acercaban a la morada de Magmaú. Él llamó con voz estentórea a Sinar, quien, empuñando un sable, salió precipitadamente en su busca. Nadie estaba abrazada a su esposo cuando Magmaú decía a este: los Cambes son ellos, morirían degollados. Añadía, removiendo inútilmente a los valientes tendidos inertes sobre los divantes y pavimentos. Algunos hacían esfuerzos para ponerse en pie, pero a los más les era imposible. El estruendo de las armas y los gritos de guerra se acercaban, incendiaban las casas de la población más próxima a la ribera. Un resplandor rojizo iluminaba el combate, y heridos por el relampagueaban los sables de los lidiadores. Magmaú y Sinar, sordos a los alaridos de las mujeres, sordos a los lamentos de Nai, corrían hacia el sitio en que la pelea era más encarnizada, a tiempo que una masa compacta y desordenada de soldados se dirigía a la casa del jefe Achanti, llamándoles a él y a Sinar con enronquecidas voces. Trataron de parapetarse en las habitaciones de Magmaú, pero todo fue inútil, y tardío ya el coraje con que los jefes extranjeros combatían y animaban a los guerreros convimanes.
Atravesados el corazón por Gabalán, Bagmaú cayó. Pocos de sus compañeros dejaron de correr la misma suerte. Sinar luchó hasta el fin defendiendo cuerpo a cuerpo a Anay y su vida, hasta que un capitán de los cambés, de cuya diestra pendía sangrienta la cabeza del misionero francés, le gritó: «Ríndete y te concederé la vida». Ney presentó entonces las manos para que él atase a aquel hombre. Ella sabía que la suerte que la esperaba y postrándose ante él dijo: «No mates a Sinar, yo soy tu esclava». Sinar acaba de caer herido de un balazo en la cabeza y lo ataban ya como a ella. Los feroces vendedores recorrieron los aposentos saciando su sed de sangre al principio y después saqueándolos y amarrando a los prisioneros. Los valientes combumanes habían dormido en un festín y no despertaron, o despertaron esclavos. Cuando ambos y siervos, ya no vencedores y vencidos, llegaban a la ribera del Gambia, cuyas ondas enronjecían las últimas llamaradas del incendio, los gambés hicieron embarcar con precipitación en canoas que los esperaban. Los numerosos prisioneros que conducían más no bien hubieron desatado estas para abandonarse a las corrientes. Una nutria descarga de fusiles hecha por algunos combumanes que tarde ya volvían al combate sorprendió a los navegantes que últimos habían dejado la ribera, y los cuerpos de muchos de ellos flotaron a poco sobre las aguas. Amanecían cuando los vencedores atracaron las piraguas a la ribera derecha del río y dejando a algunos de sus soldados en ellas. Continuaron los otros la marcha por tierra, custodiando el convoy de prisioneros, encontrando de trecho en trecho masas de combatientes que habían emprendido retirada por en medio de los bosques. Durante las largas horas del viaje hasta llegar a las inmediaciones de la costa, no permitieron a Knight los conductores que se acercasen a Simar, y éste vio que incesantemente rodar las lágrimas por sus mejillas. A los 2 días, una mañana antes de que el sol ahuyentase las últimas sombras de la noche, condujeron a Nay y a otros prisioneros a la orilla del mar. Desde el día anterior la habían separado de su esposo. Algunas canoas esperaban los prisioneros varadas en las arenas, y a mucha distancia sobre el mar que el buen viento rizaba, blanqueaba el velamen de un bergantín. ¿Dónde está Sinar, que no viene con nosotros?, preguntó Nay a uno de los jefes compañeros de prisión al saltar a la piragua. «Desde ayer lo embarcaron», respondió. «Estará en el bosque». Ya en el Nay busca entre los prisioneros amontonados en la bodega a Sinar. Llámalo y a nadie le responde. Sus miradas extraviadas lo buscan otra vez en la sentina. Un sollozo y el nombre de su amante salieron a un mismo tiempo de su pecho y cayó como muerta. Cuando despertó de ese sueño quebrantador y espantoso, se halló sobre cubierta y solo divisó aún alrededor el nebuloso horizonte del mar. Nay no dijo ni un adiós a las montañas de su país. Los gritos de desesperación que dio al convencerse de la realidad de su desgracia fueron interrumpidos por las amenazas de un blanco de la tripulación, y como ella le dirigiesen las palabras amenazantes que por sus ademantes tal vez comprendió, alzó sobre Nay el látigo que empuñaba y volvió a hacerla insensible a su desventura. Una mañana, después de muchos días de navegación, Nay, como otros esclavos, estaba sobre cubierta, con motivo de la epidemia que había atacado a los prisioneros. Se les dejaba respirar aire libre
temeroso sin duda el capitán del buque de que murieran algunos, oyó el grito de tierra dado por los marineros. Levantó ella la cabeza de las rodillas y divisó una línea azul más oscura que la rodeaba constantemente. El horizonte. Algunas horas después entró el bergantín a un puerto de Cuba, donde debían desembarcar algunos negros. Las mujeres de entre estos que iban a separarse de la hija del Mahmaú le abrazaron las rodillas sollando, y los varones le dijeron adiós, doblando las suyas ante ella y sin tratar de ocultar el llanto que derramaban. Casi se consideraban dichosos los pocos que quedaron al lado de Nay. El buque, después de recibir nueva carga, zarpó al día siguiente, y la navegación que siguió fue más penosa por el mal tiempo. 8 días habían pasado al visitar una noche el capitán de la bodega. Encontró muertos 2 esclavos de los 6 que escogió entre los más apuestos y robustos. Reservaba. El uno se había dado muerte y estaba bañado en sangre en una ancha herida que tenía en el pecho, y al cual se había clavado un puñal de marinero que el infeliz había recogido probablemente sobre la cubierta. El otro había sucumbido a la fiebre. Los dos fueron despojados de los grillos que en una sola barra los aprisionaban a estrambos, y poco después vio sacar Nay los cadáveres para ser arrojados al mar. Una de las esclavas de Nay y 3 de los jefes combumanes eran los últimos compañeros y estos y de estos sucumbió otro más la misma mañana en que hubo de acercarse el buque a una costa que entendió Nay llamarse Darien, a favor de un fuerte viento norte de la marejada. El bergantín se internó en el golfo y se colocó cautamente a poca distancia del Picicí. Entrada en la noche, el capitán hizo poner en una lancha a Nay con los 3 esclavos restantes, y embarcándose él también, dio orden a los marineros que debían manejarla para que se dirigiesen a cierto punto luminoso que señaló en la costa. Pronto estuvieron en tierra. Los esclavos fueron maniatados con cuerdas antes de desembarcar, y guiando uno de los marineros, siguiendo por corto tiempo una senda montuosa. Al llegar a cierto punto, el capitán dio una señal particular con un silbato, y continuaron avanzando. Repetida la señal, fue contestada por otra semejante, cuando ya divisaban medio oculta entre los follajes de frondosos árboles una casa, en cuyo corredor se vio luego a un hombre blanco, que con una luz en la mano se hacía sombra en los ojos, con la otra tratando de distinguir a los recién venidos que se acercaban. Pero los amenazantes ladridos de algunos perros enormes impedían a los viajeros adelantar. Aquietados aquellos por las voces de su amo y de algunos sirvientes, pudo el capitán subir la escalera de la casa edificada sobre estantillos, y después de abrazarse con el dueño trabaron diálogo durante el cual el capitán hablaba sin duda de los esclavos, pues los señalaban frecuentemente. Dijeron orden para que subiesen estos, y a ese tiempo salió del corredor una mujer joven, blanca y bastante bella, a quien saludó cordialmente el marino. El dueño de casa no pareció satisfecho después del examen que hizo de los 3 compañeros de Nay, pero al fijarse en ésta se detuvo hablando con la mujer blanca en un idioma más dulce que el que había usado hasta entonces, y más musical pareció éste. Al responderle ella, dejando ver a Nay
en sus miradas una compasión que agradeció. Era el dueño de casa, un irlandés llamado William Sardick, establecido hace 2 años en el Golfo de Urabá, no lejos del Turbo, y su esposa, a quien nadie oyó nombrar Gabriela, una mestiza cartagenera de nacimiento.